Esta porción que vamos a predicar hoy será de Juan 20, del 1 al 18, y le he titulado Las primeras manifestaciones de la resurrección. Hoy vamos a ver que Jesús se le manifiesta a algunas personas, de los cuales dos creyeron, que es el apóstol Juan y María Magdalena. Es muy interesante lo que vamos a ver hoy. Voy a tomar lectura de esta porción de Juan 20, 8 al 9 nada más. Entonces entró también el otro discípulo, que es el apóstol Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. O sea que es tan importante entender esa parte de las escrituras, la resurrección. A manera de introducción, vamos a ver la importancia de ver a Cristo resucitado. Creer en la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, es un fundamento importantísimo. Si no creemos en eso, todo sería totalmente vano. La resurrección es la comprobación de la gloria de la cruz. Por ejemplo, nosotros vimos que Jesús, cuando estuvimos viendo la gloria de la cruz o la extraña gloria de la cruz, vimos a Cristo que muriendo estaba salvando, estaba cumpliendo las escrituras, que en su muerte estaba gobernando el universo, el cosmos, y a la vez estaba muriendo por nuestros pecados. También vimos en otro estudio a Cristo muerto dando vida. Así se llama, el muerto dando vida. Cristo ya muerto, después de entregar su espíritu, estaba dando vida, estaba salvando y estaba cumpliendo la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver la gloria de la resurrección. La gloria de la resurrección quiere decir la forma de probar que la muerte de Cristo, que la tumba no lo detuvo. La forma de probar nuestra fe es la resurrección de Cristo. En eso nos hace ser una de las religiones únicas. No hay ninguna que tenga un Dios como el nuestro. Un Dios que resucitó, un Dios que se manifestó y que se manifiesta a todos los que van a ir al cielo. De alguna forma, Él se encargó de eso, de que su manifestación sea clara para todos los que van a ir al cielo. Así que es tan importante entender la resurrección de Cristo, que es el tema de hoy, la resurrección de Cristo. Y voy a traer un texto de apoyo. Mira, si yo voy a hablar de la resurrección de Cristo y de la importancia de la resurrección de Cristo, cuando yo digo que traigo un texto de apoyo, ya ven que siempre lo he estado usando. Cuando yo voy a predicar una porción de las Escrituras, como en este caso Juan del 1 al 18, yo busco, siempre vemos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar o le quiere dar a la iglesia? Y vemos este mensaje en dos puntos. Jesús se manifiesta a Juan y a María Magdalena. Ese es el mensaje. Ahora van a ver esas manifestaciones, de qué forma lo hizo. Ese es el mensaje. Ahora, siempre hay un versículo doctrinal clave para que yo pueda entender la importancia de la resurrección y por qué Cristo se manifiesta de tantas formas a los discípulos y da tantas características de un cuerpo glorificado, como lo vamos a ver. Y eso es el texto de apoyo, es el texto más fuerte para explicarme lo que voy a presentar. Y eso es 1 Corintios 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, si nuestro Dios no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esa es la convicción que tenemos. Si Cristo no resucitó, no hay ninguna religión verdadera. Somos los peores de la tierra, nosotros los creyentes, y todo sería mentira. Pero Cristo resucitó. Esa es la importancia de la resurrección. Y con esto en mente, vamos a ver el tema. La estructura es: Jesús se manifiesta a Juan del 1 al 10. Punto número 2, Jesús se manifiesta a María Magdalena del 11 al 18. Comenzamos. Jesús se manifiesta a Juan. Juan 21. El primer día de la semana,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana es lo que pone fin al Sabbat. Jesús, como ya vimos, fue crucificado el viernes por la tarde, murió aproximadamente a las 3 de la tarde. Luego vino el sábado, que era el día de la Pascua, el Sabbat, y resucita el domingo por la mañana. Y por eso la iglesia predica el domingo. Ahora, los días de los judíos componían, ya sabemos, no de la puesta del sol a la caída del sol, no, sino de puesta del sol a puesta del sol. Por eso la Pascua iba a comenzar el viernes a la puesta del sol. Ya era Sabbat. Y así que ya eso se acababa el Sabbat hasta el sábado a la puesta del sol. Y así eran los días, de puesta del sol a puesta del sol. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Así es como Juan siempre se menciona de sí mismo. Aquel que amaba a Jesús, más claro, que es el apóstol Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella se está refiriendo a un cuerpo que no puede defenderse, que lo llevan para donde ellos quieren. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Se oye un poco raro este juego de palabras. Bajándose a mirar, vio los lienzos, pero no entró. La tumba de José de Arimatea, la tumba de los ricos, era piensen en un pedazo como en un paderón, en una parte de una montaña. Se hacía una cueva, una puerta, y se excavaba una tumba. Entonces, en la excavación, y siempre la tumba tenía como 2 escalones para bajar para abajo. Y por eso dice el texto aquí, bajándose a mirar. Prácticamente puso un pie y miró y vio los lienzos y se regresó. La prudencia de Juan, ¿verdad? Él llega primero y se queda ahí. Pedro viene atrás corriendo, pero llega después. ¿Y qué hace Pedro? Exactamente lo mismo. Pero no, Pedro se va derecho y llega y ve. Y observa todo. Así vemos la diferencia. Juan, después es que entra Juan, como vemos aquí, versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro llega primero, entra primero, pero sigue sin entender nada. Luego lo vamos a ver por qué. Como siempre. Entonces, versículo 8, entró también el otro discípulo, el apóstol Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esto es lo importante. Y esto es interesante porque entonces el apóstol Juan no había creído, no era creyente. ¿Por qué dice y vio y creyó? Lo más importante es, dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron, eso era lo importante, lo que no había creído. Por más que Jesús les decía, le era difícil, porque era contrario a toda mente, a toda razón. Nunca se había visto a alguien que regresara de los muertos de esa manera. Y mismo de Jesús. Y eso, aunque lo habían visto con Lázaro, pero no en la forma de Cristo, porque Cristo nunca más iba a morir. Entonces, también al mismo tiempo, eso prueba que la resurrección es la base central de la fe. Creer en la resurrección. Por eso digo yo, porque ¿qué dijo el texto de apoyo que traje? ¿Verdad? Tú puedes creer en Cristo y todo el mundo puede creer en Cristo, pero el problema es la resurrección, porque si Cristo no resucitó, nuestra religión es vana y Cristo es mentiroso y nosotros también, y seríamos los peores de la tierra. Entonces el punto no es eso, pues creer en la resurrección es una base importante. Por eso, y vio y creyó. ¿En qué? En la resurrección. Y no hay ningún ser, ningún hombre que no crea en la resurrección que pueda ser salvo. Aunque muchas iglesias profesan creer en Cristo. Por eso dice que Jesús había resucitado de los muertos y que era el verdadero Mesías. Eso es lo que él creyó. El Señor de la gloria, el Hijo de Dios, en el sentido más excelso. Más excelso. Esto no es sino una fe viva que solo
Por medio del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo podemos abrazar la verdad de la resurrección de Cristo. Esto no es cualquier cosa. Las Escrituras hablaron tanto de esta resurrección y vemos la importancia de las Escrituras sobre todas las cosas, porque por eso dice ahí, y creyó la Escritura. La Escritura es la que venía hablando de eso. El Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso estaba escrito y eso es lo que quería, lo que se cree, lo que se necesita, que los discípulos crean en el poder de la palabra de Dios, cumpliéndose. Aquí también Cristo está cumpliendo en la resurrección, se siguen cumpliendo las Escrituras, paso a paso en todo este proceso de su muerte y su padecimiento y su resurrección. Las Escrituras se siguen cumpliendo. Esta es la resurrección del triunfo de Cristo, su plena vindicación. El Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, está hablando en el Espíritu, David, diciendo, Jehová dijo a mi Señor, llamándole a Cristo mi Señor, siéntate a mi derecha, para que Cristo se sentara a la derecha de Dios Padre, es porque resucitó de entre los muertos y es vindicado al lugar donde Él estaba antes, como ya lo vimos hace tiempo. Así que esto es lo que dice el Salmo 110:1. La resurrección es el primer fruto de su muerte en la cruz. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Por eso le digo, es el fruto del padecimiento y de su muerte. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todo esto es en cumplimiento de la bendita palabra. Esto es la resurrección de Cristo igual que su muerte. Vemos que la resurrección de Cristo tenía fecha y hora. Cuando dice Cristo, ha llegado la hora. Es la hora, es el tiempo. Y aquí vemos en Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ahí es donde se le puso fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Ahí es donde se logra la justicia. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando Cristo dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos convencerá de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ya sabemos por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre. Se hizo, la resurrección es el sello de la justicia de Cristo. Porque voy al Padre, porque resucité y voy al Padre, se hizo justicia. Es la única manera que nosotros vamos a obtener nuestra justicia. Porque cuando lleguemos delante de Dios, no vamos a ir en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo, en la justicia de Cristo aplicada a nuestro favor. Eso es bien interesante. Esa es la parte como vamos a entrar al reino de los cielos. Es importantísimo. Yo sé que a veces se complica, pero es la única manera, se hizo justicia. Y Él va a estar con nosotros en ese tribunal, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, porque todo mundo lo tiene que hacer. Vemos aquí ya que solo a través de este padecimiento entraría su gloria. No había otro camino para Cristo y no lo hay tampoco para nosotros. Era necesario. Lucas 24:26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Para entrar a su gloria tuvo que padecer estas cosas. La resurrección de Cristo y su muerte es el mensaje de las Escrituras, es el centro del Evangelio mismo y el mensaje a predicar para la salvación de los inconversos y para el fortalecimiento de nuestra fe. Al mismo tiempo nos ayuda mucho, ya vamos a ver más detalles acerca de eso, pero el capítulo, como lo mencioné en mi texto de apoyo, el capítulo por excelencia, para que sea Dios mismo, el Espíritu Santo explicando la resurrección de Cristo, es algo así. Dentro de las reglas hermenéuticas que vemos nosotros, están lo que le llaman las 10 reglas especiales. Y dentro de las 10 reglas especiales está la analogía de la fe. Y la analogía de la fe tiene uno de los puntos que dice que para entender las doctrinas, siempre hay que acudir a los textos de plena mención o explicación amplia.
Lo que quiere decir, por ejemplo, si tú quieres saber de la resurrección de Cristo, 1 Corintios 15. Es un tratado de la resurrección. Es importantísimo entender eso, y eso nos lo dice la doctrina. Y por eso voy a estar hablando mucho de 1 Corintios 15. Cuando esto lo oyen, ustedes tengan por seguro que están recibiendo la mejor información doctrinal de lo que es la resurrección. 1 Corintios 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado. Este es el evangelio que he predicado, dice el apóstol Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué les dije? Este es el evangelio que nos salva y este es el evangelio que nos sostiene, la resurrección de Cristo. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es el que nos salva y es el que nos sostiene. Si no, creíste en vano. ¿Y cuál es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje. Cristo resucitó, todo conforme a las Escrituras. Esto es lo que nos sostiene como iglesia, esto es nuestra fe. En esto está basada nuestra fe. Así que esta es la importancia de las manifestaciones de la resurrección. Ustedes ven por qué era importante que Cristo se diera a conocer a sus discípulos. Vamos a ver esto, la importancia de las manifestaciones de la resurrección. Versículo 5 de 1 Corintios 15. Y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, aquí vemos la importancia. Se manifestó a Pedro y después a los 12. Me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo, a los 12. No estaban los 12, ahí todavía no escogían a Matías y esa controversia de que son 13 y 14. Pablo habla de los 12, no porque estuvieran desacabalados, sino en el plan de Dios siempre iban a ser 12. Los 12 son 12 y no son más. Y se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eso es la importancia y la seguridad de la resurrección. Después apareció a Jacobo. Es bien interesante porque Jacobo era medio hermano de Cristo, era hermano de madre. Y sin embargo, mientras vivió Cristo, ellos nunca creyeron en Cristo. Por eso ya les expliqué por qué Cristo le entrega a su madre a Juan. ¿Me entienden? Porque era más importante la familia de la fe que entregársela a sus hermanos incrédulos. Por eso le dice, hijo, ella es tu madre, madre ella es tu hijo. Ya les expliqué eso en esa parte. Y aquí vemos la importancia. Después también este hombre creyó, y no solo creyó, sino que era de las columnas junto con Pedro de la iglesia de Jerusalén y de los hombres más importantes. Y también fue muerto, torturado y de una muerte muy fea, igual que los demás. Por eso dice aquí, después a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí, el apóstol Pablo. Esa es la importancia de la manifestación. Aquí vemos, aquí la respuesta por qué Juan fue el primero en creer la resurrección de Cristo. Y esto es bien importante. Con esto estamos cerrando el primer punto. ¿Por qué el apóstol Juan fue el primero en creer? Y no nada más el primero en creer, sino el único que no necesitó probar que estaba convencido de la resurrección de Cristo, como todos los demás, incluyendo a Jacob, tuvieron que morir de la forma más espantosa, metidos en estacas, aserrados, crucificados, y nunca negaron su fe. Solamente tenían que decir una sola cosa para no morir de esa manera, negar a Cristo. Pero estaban convencidos de la resurrección, que no tuvieron que por esa razón murieron de esa manera. Esa es la razón por qué murieron de esa forma. Porque siempre se pregunta uno, ¿por qué Dios trató así a estos santos apóstoles? Y ahí está basada nuestra doctrina. Bueno, para asegurarse, para darnos una seguridad a nosotros de que la resurrección de Cristo es tan importante, ellos no la negaron ni en sus peores momentos, ni ante la muerte más espantosa la negaron. Solamente este hombre no tuvo que pasar por una muerte violenta.
porque él no necesitaba ser probado en esa parte. Él era el primero y el más convencido de la resurrección de Cristo. Y lo sorprendente de este hombre, al igual de esta mujer, María Magdalena, es esto: el amor a Dios. El amor a Dios. Entre más amamos, más entendemos y más estamos convencidos de esto. Y vamos a ver, primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Dice el apóstol Juan. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y se lo saben de memoria todos, especialmente las mujeres que trabajan en la vida alegre y los malos. Dios es amor. Dios es amor. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Eso sí se lo saben todos que está en la Biblia. ¿Me entienden? Dios es amor. Es verdad que Dios es amor. Y precisamente, fíjense esto, hay que terminar de leer. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Miren este amor del que Juan está hablando. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Fíjate lo que dice, el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es precisamente, se necesita ser perfeccionado en el amor. Mira, él allí creyó, él amaba a Cristo más. Cristo lo dice, el discípulo no dice al que Juan amaba más, sino dice Cristo al que Cristo amaba más. Lo amaba, sabía la cercanía que tenían. Cuando Pedro quería preguntarle algo, si yo quiero saber algo de un hombre que es importante, pero yo no tengo muy buena influencia, ¿qué voy a hacer? Voy a arar con su ternera, voy a hablar con el que mejor se lleva. Y le pregunto, pregúntale. Por eso Pedro le preguntó, pregúntale a Jesús quién es el traidor. Porque estaba cerquita de él. Porque lo amaba. Y de esa manera él se enteraba de muchas cosas. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y precisamente por eso Pedro entró aquí. Vio todo lo que vio Juan y salió igual. Pero eso ya le llegará su turno a Pedro. También Cristo se le manifiesta a Pedro y por eso le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Ya al Señor no me preguntes tanto, ¿me amas, Pedro? Es que no has sido perfeccionado en el amor. Sigues teniendo dudas. Sigues teniendo dudas. Por eso es lo importante. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso el discípulo a quien Jesús amaba, Pedro amaba mucho a Jesús, porque Jesús lo amó primero a él, igual a nosotros. Si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahora, fíjate hasta dónde nos lleva esto, porque podemos decir, no es que yo también amo a Jesús. Bueno, hay una manera de probarlo. Si tú dices que amas a Jesús, que tú te crees un Juan amoroso de Jesús, o te crees una María Magdalena, de la que mucho se le perdonó y mucho amó, hay una manera de verlo. ¿Qué tanto amas a los hermanos en Cristo? ¿Cuál es tu amor hacia los hermanos en Cristo? ¿Estás expuesto a cualquier chismecito para aborrecerlos? Cualquier gerradita, ya no se puede ni hablar, porque cualquier cosita, ya está. ¿Me entienden? Por eso le digo, hay que ver esto. El que mucho ama, perdona. Eso es lo que hizo Dios. Murió por nuestros pecados. Eso es amor. Murió por pecadores que le escupíamos su cara. Eso es amar de verdad. Y por eso nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es lo que nos acerca a Dios. Eso es lo que nos muestra más. Y por eso Juan fue el primero que vio a Cristo resucitado. Y todavía no terminamos. Punto número 2. Vamos con María Magdalena. Jesús se manifiesta a María Magdalena. Esto es interesante. Con Juan es todo lo que necesitó. Ahora vamos a ver con esta mujer. Y esto es importantísimo porque está por encima de todos los otros apóstoles.
es la segunda persona que vio a Cristo resucitado. María Magdalena estaba afuera llorando. Después que les voy a decir a los apóstoles, llega primero Juan, luego entra Pedro, Juan cree, pero finalmente llega otra vez ella ahí. Ellos se van y ella se queda allí. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Otra vez ya saben cómo se inclinó, ya les expliqué. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Vamos a recrear un poco la narración. Lo que está viendo ella es algo parecido al propiciatorio, al arca por eso en Éxodo 25:10 dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos. 2 codos, un codo es 1 metro, un pie y medio. Cuando dice 2 codos y medio, estás hablando de 4 pies y medio. Dice, y su anchura de codo y medio. Y su altura de codo y medio. O sea que estás hablando de una altura de 2 pies de altura. Así que más o menos esa era la forma de la tumba. Ahí se ve, siempre está una piedra. Está ahí donde estaba Cristo. A esa más o menos altura. Pero lo sorprendente es esto. Por eso quiero recrear la imagen. Versículo 18 de Éxodo 25. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y dice, y Cristo, y Él es nuestra propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación. Y ahí tenemos a los ángeles, como vemos aquí. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos del propiciatorio. Y Cristo es la propiciación. Así que ahí estaba viendo el cuadro de lo que realmente quitó el pecado para siempre del mundo. Y eso es lo que ella vio. Y los miró como ver 2 jóvenes sentados ahí. Nada de exagerado. No creas que estaban con las alas. No, si no hubiera sabido lo que estaba pasando. Continuamos aquí. Dice, se hizo propiciación, como ya vimos, dice el versículo 22. Y de allí... Dice, de la tumba vacía se declara el mensaje de salvación, porque aquí vemos el mismo Éxodo, que me interesa esto, Éxodo 25, versículo 22, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es interesante que el mensaje de salvación se declaraba de ahí, del propiciatorio. ¿Y de dónde sale el mensaje de la resurrección? Ahí están los 2 ángeles. Este es el mensaje de resurrección, una tumba vacía. Cristo resucitó. De ahí me declararía a mi pueblo. De ahí me declararía a mi pueblo con una verdad tan importante como la resurrección de Cristo. Porque ya vimos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra religión. Y esta es la declaración al pueblo de Dios. Lucas 24:5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este es Lucas hablando de los mismos eventos. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este era el mensaje que los ángeles están diciendo. De ahí me declararé a mi pueblo. De ahí, del propiciatorio. Este es el mensaje, es lo que los ángeles están diciendo. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Hablando ellas, se especifica a María Magdalena, porque Juan solamente habla de ella. Dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. En casi todas las predicaciones de los apóstoles estaba incluido el mensaje de la resurrección de Cristo, que es el mensaje central de la palabra de Dios. Cuando vemos a Pedro, que predica y se convierte en 3,000 personas, en uno se puede decir,
de los sermones donde hubo más convertidos, 3,000 personas, van a ver los ingredientes que no tienen que faltar en la predicación del Evangelio, para que vean que esto es parte central del Evangelio. Hechos 2:22, les dice el apóstol: varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, en cumplimiento de las Escrituras, todo destinado desde el consejo eterno de redención, es lo que está diciendo. Dice: prendistes y mataste por manos de inicuos, crucificándole, su muerte. Dice: el cual Dios levantó, bendito Dios, levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este es el mensaje. Porque David dice de él, en cumplimiento de las Escrituras: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David murió a gusto sabiendo lo que esperaba. Él esperaba, y está hablando de Cristo. Pero esta resurrección, hermanos, es la que nos va a hacer que tengamos una muerte más digna. Tener una confianza: Señor, yo sé que ya me voy a morir, pero en un ratito estaré contigo. En esta confianza murió David. Y en esta confianza de ver esto tenemos que morir los creyentes. Tener la seguridad de la salvación. Y vemos cuando el apóstol Pedro predica el evangelio a Cornelio. Viene un ángel y le dice a Cornelio: Pedro te tiene que predicar el evangelio. Parece que dijera: pues tú eres más grande que Pedro. ¿Pedro quién es? Bueno, él tiene un mensaje para que seas salvo tú y tu casa. Y este es el mensaje que predica. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. Ahí está la muerte. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, las manifestaciones, que se manifestase, no a todo el pueblo. Por eso digo que el que no vea a Cristo resucitado no verá al cielo. No a todo el pueblo, no, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Esa es nuestra bendita doctrina. Dice: a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Esta es otra de las características de un resucitado, que comía y bebía de un cuerpo glorificado. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. De este resucitado. Y mira lo que dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Este es el mensaje que salva. Este es el mensaje que salva. Continuamos, versículo 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Así que esta mujer no está en el cielo porque era una teóloga y tenía la mejor teología. Ella seguía llorando por su muertito. Ella lo que quería era el cuerpo para ungirlo. Ahí están los ángeles dándole, y ella seguía obstinada por el cuerpo. Pero Dios desciende a cada persona. No hay excusa. La salvación es gratis. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Esta es una importante característica de un cuerpo glorificado. No creas que viene con una luz. No, a ella no vio nada. Lo vio como cualquiera. Ahorita vamos a ver las diferentes características de un cuerpo glorificado. Juan 20:26 dice: 8 días después estaba otra vez con sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. No abrió la puerta. Es otra de las características. Apareció en medio. La puerta estaba cerrada, no tocó. Apareció ahí. Pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo
y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, aquí. Y no seas incrédulo, sino cree. Cree. Así como Juan creyó. Tomás dice, yo no le creo ni a las mujeres, yo no le creo ni a los apóstoles, yo no creo por nada. Tengo que meter mi dedo y mi mano en el costado. Y viene Cristo, aquí diciendo a ti, Tomás, mete tu dedo. Mete tu dedo y mete tu mano. Hermanos, cuando lleguemos al cielo, Cristo no va a tener abierta la herida, ni el dedo, ni en la mano el hoyo. Lo hizo para Tomás. Esa característica de la resurrección solo aplicaba para Tomás, porque Tomás dice, yo necesito meter mi dedo. Pues aquí está el hoyito todavía, Tomás, mete tu dedo. Pero Cristo no va a tener el hoyo en la mano. Pero Cristo condesciende para salvar hasta el peor de los pecadores. Eso es nuestro bendito Dios. Y eso está haciendo con esta mujer. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Fíjate, nuestro amor, el amor de nuestro Dios. Ella pensando que era hortelano, es la persona que cuidaba el jardín, el jardinero. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella sigue con lo de ella. Yo lo llevaré. Ella sigue llorando por su muerto. Ella pensaba que era el jardinero. Lo mismo sucedió a dos de ellos caminando en Emaús. Vamos a ver más características de un cuerpo glorificado. Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, dos discípulos de Jesús, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahí apareció Jesús. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no lo conociesen, para que no lo conociesen. Ve, otra característica es que Él hace lo que sea en ese cuerpo. Ya no está limitado a un cuerpo humano. Puede hacer que lo conozcas, se puede revelar a tu vista o velarte el entendimiento, estar ahí sin que sepas que está ahí. Es otra característica. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres había dicho, pero a él no lo vieron. Continúan los hombres. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? La muerte y la resurrección. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que él decía. Todas las escrituras es el mensaje de Cristo. Todo apunta a Cristo. Eso es una regla hermenéutica importantísima que tenemos. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero oigan esto. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Comió con ellos y se desapareció. Así que ni era un fantasma, ni era un hombre común. O sea, eso es un cuerpo glorificado. Ahora él podía aparecer y desaparecer. ¿Me entiendes? Y podía estar contigo y podía estar con quien él quiera. Ese es un cuerpo glorificado. Estas son las únicas realidades de un cuerpo glorificado. Porque se especula mucho. Luego comienzan a decir, no, ya vamos a estar iguales, con la misma cara. Eso es gente que habla. Si Dios no hizo cosas feas. ¿Me entiendes? Para estar todos iguales. Dice la Biblia, Dios hizo todo recto. Nosotros buscamos las perfecciones. Eclesiastés. Ahí dice bien clarito, somos el pecado lo que nos desfigura. Pero allá vamos a estar glorificados sin relación con el pecado. Dios va a componer las personas. Yo como les digo, yo no tengo dudas de que Adán era el hombre más hermoso de toda la creación y lleva a la mujer más hermosa. Y Dios va a volver a hacer eso. Va a restaurar al hombre. El pecado nos ha hecho así. Hay más. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Hablando de Lucas. ¿Ves? En medio de ellos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que verían un espíritu, una sombra, algo, un fantasma, un espíritu.
Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Es un regaño. Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Otra vez ocupó las cicatrices. Palpad, toca y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Esto es importante para algo que viene ahorita. Palpad, agárrame y miren, no soy espíritu, tengo carne y tengo hueso. Ese es el cuerpo glorificado, es nuestro cuerpo. Vamos a resucitar, pero glorificado. Algo diferente, algo hermoso. Oigan esto, dice, como veis que tengo, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. La tremenda importancia de ver a Cristo resucitado, versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ahora también voy a comer. Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Comió delante de ellos. Es increíble esto. Esta es la realidad de un cuerpo glorificado. No las especulaciones, sino lo que dice la palabra de Dios de un cuerpo glorificado. Veamos nuevamente la importancia de las Sagradas Escrituras. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La triple división, todas las escrituras han hablado de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. La salvación es de Dios. Y ahí está. ¿Ves todo lo que tiene que hacer para que lo veamos resucitado? Continuamos. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, pero ya sabes que maestro es rabí. Entonces, ¿por qué Raboni es gran maestro? Es maestro, pero con exclamación, como si dijera maestro, gran maestro, algo más que maestro. Jesús le dijo, no me toques. Y ahí se sueltan las especulaciones. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Y hermanos, viendo esto, sin examinarlo a la luz de las Escrituras, todos caemos en el error. Yo mismo he estado en el error. Aquí tengo que estudiar y investigar que las Escrituras, porque se sueltan tantas cosas con eso, no me toques. No, yo llegué a pensar que si lo tocaba, iba prácticamente a tocar un fantasma, que Cristo tenía que ir a ser glorificado y luego regresar. No, Cristo estuvo glorificado desde que se levantó de la tumba. Porque la máxima glorificación del Padre fue en la muerte. Así que ya estaba glorificado. El problema es que Cristo sigue siendo hombre, sigue siendo Dios, pero con un cuerpo glorificado. Ya no con relación al pecado, ya no expuesto a las debilidades como lo vamos a estar nosotros un día. Es el primero de la resurrección. Esta resurrección es algo glorioso. Es algo muy grande. Eso es bien importante, dice. ¿Qué realmente significa esto? No me toques. Con toda esta información de las características de un cuerpo resucitado, del primogénito de la nueva creación, es más fácil entender de una forma escritural y no especulativa por qué Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques. Lo que vemos aquí son características de un cuerpo glorificado que se adaptaban al propósito de salvación de Cristo, al fortalecimiento de nuestra fe y a darnos, al igual que a los apóstoles, una fuertísima convicción de la resurrección, ya que nada fortalece más la fe que una verdadera convicción de la resurrección. Hermanos, si yo estuviera tan seguro, hasta la muerte anhelaría. Hasta la muerte anhelaría. Más bien los filósofos griegos estaban tan convencidos que este cuerpo carga un peso, que era mejor morir, que estaba mejor del otro lado. Es increíble todo esto. Segunda de Corintios 5:14, viendo otra vez nuestra doctrina, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vivemos para el que murió y resucitó por nosotros. Mira este texto. Este texto es lo más
el que me convenció de entender por qué dijo no me toques. Bendita doctrina y palabra de Dios. Oigan este texto. 2 Corintios 5, 16. De manera, dicen los apóstoles, el apóstol Pablo, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Bendito Dios. Mira, lo que está diciendo es, ahora vemos a Cristo como es. Es cierto que vino en un cuerpo glorificado, ya no según la carne, ya no aquel que se cansaba, ya no aquel que estaba con relación al pecado. Ahora ya no lo conocemos así, ni sus mismos hermanos lo conocían así. Y dice Pablo, comienza diciendo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La única manera que nos vamos a poder perdonar entre nosotros y amarnos como hermanos, no viéndonos según la carne, no viendo las imperfecciones, sino viendo que compartimos el mismo espíritu, que somos hijos del mismo nuestro Dios, que la misma sangre que salvó a Cristo nos salvó a todos nosotros, y que el mismo espíritu del bendito Dios es el que está en nosotros como creyentes. Entonces no vernos como la carne, sino vernos como lo que es. Este texto es importante en la resurrección, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esta es la nueva creación. La nueva creación que hizo posible la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ves cómo debemos ver la muerte, la resurrección de Cristo? No como esos sermones que se predican todos los domingos. Hoy es domingo de Pascua, el sermón de Cristo. Y hay la historia y hablando de Mel Gibson de la película y haciendo llorar a la gente. ¿Eso qué? Eso no es doctrina, es puro emocionalismo. Tenemos que ver a Cristo como Señor, como el primogénito de los muertos, como nuestro hermano mayor, porque nos hizo hijos de Dios y como Dios le mostró a Juan el Bautista que él era. Fíjate, Juan ya no lo conocía según la carne. Es decir, luego entendió. Mira, Juan 1:25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Y parece que le dijéramos a Juan, espérate, tú eres mayor. Tú tenías 6 meses cuando Cristo nació. Dice, el que es antes de mí, dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Así lo miraba Juan. Así se fue de este mundo viendo a Cristo como lo que era. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viéndolo como el león de la tribu de Judá. Viéndolo como el Rey de reyes y Señor de señores. Eso es como lo debemos de ver. Por eso los apóstoles ya no lo conocemos así. Y como Dios le mostró a Pedro, Juan y Jacob en el monte de la transfiguración, este es mi hijo amado, a él oí. Lo vieron glorificado. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dicen que allá en una iglesia, no me acuerdo ahorita cuál es la iglesia, en Antioquía, creo que es la primera vez que se les dijo a los cristianos hermanos, no, la primera vez que se les dijo a los cristianos hermanos es aquí, en este mensaje dice, mas ve a mis hermanos, dice Cristo, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, el primogénito de la creación, dice él, a mis hermanos más pequeños, y a mi Dios y a vuestro Dios. Oh, qué grande es la resurrección. Nos pone a la par. A mis hermanos. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque él mismo lo dijo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Muerte y resurrección. Con él en la muerte, con él en la gloria. Versículo 18. Fue entonces a María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. En Lucas lo pone de esta manera, la misma historia dice Lucas 24:10. Era María Magdalena, oigan esto, y Juana, y María madre de Jacob, y las
y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero Juan solo está hablando de María Magdalena. Esta mujer, hermanos, se le sacaron 7 demonios de adentro. Vivió una vida de pecado espantosa, pero cuando Dios la perdonó, amó más. Y es la mujer que más ha amado a Cristo. Por eso tanto se habla de ella. Amó más, estaba apasionada por Cristo. Y hay muchas hermanas que son amorosas, que están estudiando las Escrituras, orando todo el tiempo. Entre más amas, más vas a conocer al Señor. Más se te va a ver el Cristo resucitado. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. No les creyeron a María Magdalena. Cristo tenía que venir específicamente a cada una de estas personas. Así que como resumen, entendamos la importancia de lo que es la resurrección de Cristo. Es importantísima. Cristo, aquí, ahorita vemos a estas 2 personas. Después vamos a ver lo de Pedro más adelante. Es importante la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucitó, no hay nada. Primera aplicación. ¿Qué realmente es la resurrección de los muertos? Ya que esta es la predicación del Evangelio. Y otra vez, 1 Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y cuando yo traigo esto aquí, lo traigo porque esto es doctrina. Esto es Pablo hablando claro de lo que es la resurrección. Por eso hago la pregunta, ¿qué realmente es la resurrección de los muertos? La doctrina lo explica mejor que nadie. Y aquí la aplicación para la iglesia, el lenguaje doctrinal es un sermón. Solamente lo tengo que leer. Esto es la verdadera historia de la resurrección, la verdadera interpretación de la resurrección. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entiendan esto. Este es el lenguaje. No tienes que interpretarlo con nada. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Esto que te quede claro, para que vean lo importante de la resurrección. Lo importante de la resurrección. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esto acaba con todo, así de claro, para que vean lo importante que es esto. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estás en vuestros pecados. ¿Ven por qué la importancia de creer a Cristo resucitado? Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso dice la gente, no, pues todos amamos a un Dios. No. Dice, al final de cuentas, todos buscamos a Dios, todas las religiones son iguales. No, la de nosotros no es igual a ninguna. La de nosotros es todo o nada. Es todo o nada. O somos lo que dice Dios que somos, vamos a resucitar con Cristo, vamos a vivir eternamente con Dios, o somos los peores de la tierra, los más falsos y mentirosos, igual que Cristo en ese caso. Con nosotros no hay términos medios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ha sido hechos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, esto es lo importante. ¿Quién mejor para explicar la resurrección que la misma bendita doctrina? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Todo en su orden. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Ahora sí vamos a gritar, ahora, ¿dónde está muerte tu aguijón? Hasta el último, porque por ahorita la muerte, aunque ya está derrotada, vamos a pasar por la muerte. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no se descompone, no se pudre, no sale el nuevo, el limpio, el hermoso, que sale otra vez. Y esa es la resurrección. Otra aplicación, y con esta concluyo.
Dice, aplicación, dice, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Porque esa es la que siempre se viene a la mente. Primera de Corintios 15 nos dice. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y aquí está la bendita respuesta. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí vemos lo que Dios hace, como les dije yo. No es que no que se van a empezar a destruir los cuerpos, o que mira que vas a salir como tú dices. No, es Dios el que hace todo esto. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces y otra carne es la de las aves. Y hay cuerpo celestial y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues aún la estrella es diferente de otra gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Cuando habla de, como aquí que mire, dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ya no va a haber cansancio, pero mira esto. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Cuando Pablo habla de hay un cuerpo animal, simplemente se está refiriendo que el cuerpo que tenemos nosotros ahorita, lo que es cuerpo de vida, es como un cuerpo natural. Es el cuerpo natural, el cuerpo que viene no es natural. Por eso mucha gente con razón lo dice. Somos como los animales, así como un animal se muere y ahí ya nunca vuelve a salir, así somos nosotros. Bueno, así es como vamos a ser sembrados, igual que los animales. Igual, cuerpo natural, pero se resucitará en un cuerpo glorificado, como lo estamos viendo aquí. Vamos a morir así. La semilla, el grano decae y se descompone, como los animales, pero no vamos a quedar como los animales. Esa es nuestra fe. Esto es la seguridad de nuestra salvación. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Aquí está un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Vemos que el primer Adán podía pecar, el segundo Adán ya no peca, ya no está en relación con el pecado. Nosotros tenemos una postura mejor que la de Adán. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo natural, ya entendiéndolo mejor. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, ¿ves? Es lo natural. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que fíjate, dice, cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual es celestial, tales también los celestiales. Esta es la mejor explicación que ustedes pueden entender. Por más que yo quiera hablar, voy a especular. Pero a la gente le encanta que uno abandone las escrituras y que comience a hablarles. Van a estar bien bonitas, van a tener ojos verdes, que en la resurrección. No, eso no está aquí. Vamos a limitarnos a lo que Dios nos dice. Y es hermoso. Hay que creerle a Dios. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto es hermoso lo que estamos viendo aquí. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Esto es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esto está hablando porque cuando Cristo venga, en su venida, algunos de los que están vivos no tendrán que pasar por la muerte. Eso es un misterio. ¿Por qué? Porque eso no lo van a ver a muchas personas. Eso lo van a ver solo las personas que estén vivas cuando Cristo venga. Ciertas personas que estén cuando Cristo venga no van a pasar la muerte, pero van a ser transformadas, porque lo corruptible jamás puede estar enfrente de Dios. Es como si murieran también. Van a tener el mismo proceso de un muerto, pero no van a pasar por la tumba. Eso es lo que está diciendo. Está hablando algo hermoso y claro. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta. ¿Ven cuándo es esto? Eso es hasta allá. Por eso es un misterio.
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, si hay uno que esté ahí de nosotros. Al final de cuentas vamos a caer en la misma situación. Seremos transformados, dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya la muerte no va a haber. Ahí es donde la muerte le vamos a gritar: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Ahí se lo vamos a gritar. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí está la resurrección. No hay nada más hermoso que la doctrina, por eso es una aplicación para la iglesia. ¿Dónde? Ahí vamos a gritar. Más, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese es el mensaje de la resurrección. Eso es el mensaje de la resurrección. Al no creyente, si no puedes ver a Cristo resucitado, tendrás terror de la muerte y nunca formarás parte de la resurrección para vida eterna con Cristo. Por lo contrario, tu resurrección será para enfrentar un horrible juicio de vida eterna, en el tormento eterno, donde desearás morir, pero la muerte no será más. Apocalipsis 9:6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esta es una probadita del infierno. Allá ya no hay muerte, tampoco para ellos, pero van a estar en tormento constante. Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, aquí nadie se escapa, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, también vas tú, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mírate, este Dios de amor, como dice Juan, sí es cierto que es el Dios de amor, pero por ese amor es que murió por nosotros para pagar ese juicio del pecado, porque un Dios de amor tiene que ser justo. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que es tiempo de que vengas a buscar a Dios, ora para que Dios te dé de su espíritu y tenga piedad y misericordia de tu alma. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por tu resurrección, Señor, por tu gloria. Gracias por las palabras que nos das para fortalecer nuestra fe, para llenarnos de gozo en ti, Señor. Gracias por nuestros hermanos. Te ruego, Padre Santo, que nos unas en el Espíritu, que nos hagas perdonarnos todas nuestras ofensas, que podemos ver ese amor que tú tienes por nosotros en nosotros, que podamos abrazarte a través de ellos y gozarnos, y danos una fuerte convicción de que tú vives y nosotros viviremos contigo. Danos esa convicción, Señor, para enfrentar la muerte con dignidad, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro bendito Señor, que murió y resucitó y está en gloria y intercede por nosotros. Amén.